Bien, sean bienvenidos a este video. Vamos a estar explicando algunos conceptos básicos para la administración de Linux. Vamos a estar primero acostumbrándonos a unas actividades muy cotidianas y muy comunes que podemos hacer dentro de nuestro sistema. Los objetivos se encuentran aquí. Vamos a verlos uno por uno. Primero el listado de contenido y navegación entre rutas, la creación de archivos y directorios y posteriormente cómo eliminar tanto estos archivos como directorios. Vamos a comenzar con el punto número 1, que es el listado de contenido y navegación entre rutas. Cuando hablamos de listado de contenido, un término muy común en Linux es la palabra listar, que vendría a ser mostrar, averiguar qué es lo que hay en un determinado espacio, no en una determinada ruta. Listar el contenido de tal directorio sería equivalente a decir vamos a mostrar el contenido de tal directorio, ¿no? Y la navegación entre rutas vendría a ser nosotros poder acceder a determinados directorios, ¿no? Entrar, salir, etcétera. Y vamos a verlo, cómo podemos hacer. Para que entiendan, si nosotros lo vamos a hacer desde el apartado gráfico, de la interfaz gráfica, eso sería el listado de contenido. Nosotros poder entrar a una carpeta y poder ver qué es lo que hay. Así como podemos entrar a la carpeta Home y vemos el escritorio, podemos retroceder, ver lo que hay en documentos en general. En dentro de Home tenemos este contenido, ¿no? Estamos listando este contenido. Pero no siempre lo vamos a hacer desde interfaz gráfica. Es más, hay sistemas que se manejan enteramente solamente con línea de comandos y aparte que es mucho más rápido, consume menos recursos. Bueno, para listar vamos a ejecutar el comando ls. ls viene de list. ¿Recuerdan lo que vimos aquí? Aquí, por ejemplo, tenemos desktop, documents, downloads y es lo que tenemos aquí. Estamos viendo exactamente lo que está en home, lo estamos viendo aquí. Ahora, ¿por qué? Porque si nosotros ejecutamos el comando pwd para averiguar el directorio en el que estamos, en la ruta en la que estamos, vemos que estamos en barra home barra Lucas. Y aquí estamos en el home de mi usuario, Lucas, ¿no? Y es por eso que estamos viendo el mismo contenido. Y ahora, si es que yo quisiera acceder para navegar por los directorios que tenemos, debemos utilizar el comando cd. cd nos permite cambiar de directorio. Eh, un consejo que les doy es que averigüen qué significa cada comando. Por ejemplo, estos son iniciales. cd es de change directory, cambiar directorio. ls viene de list. Y pues esto le va a dar mucho significado a los comandos que van a estar utilizando. No simplemente lo verán como una palabra que les permite hacer una acción, sino que va a ser algo que ustedes puedan entender porque está en inglés. Y en base a ese significado se les va a facilitar más la vida al momento de administrar Linux. Por ejemplo, pwd nos da el directorio porque significa print working directory, ¿no? Imprimir el directorio de trabajo. Entonces por eso nos da la root. Bien, ahora si yo quiero acceder, por ejemplo, al escritorio, por ejemplo, entraría desktop. Ya está, estoy en desktop. Pero la idea no es hacerlo desde la interfaz gráfica como ya mencioné. Entonces ejecutamos el comando cd, que significa change directory o cambiar de directorio. Y le indico el nombre hacia donde quiero ir. En este caso vendría a ser la carpeta. Es importante respetar mayúsculas y minúsculas, porque si yo entro aquí, voy a estar ya dentro de desktop, porque respetaba las mayúsculas y minúsculas del nombre de esta carpeta. Bien, ahora, si es que yo entré, pero listo el contenido, supongamos, y no veo nada, y yo quisiera retroceder al directorio anterior, porque un error de las personas que no aprenden la gestión de comandos es que, ¿qué harían? Cerrarían la terminal. O no, por el mismo desconocimiento de los comandos, eso es lo que harían. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si entramos, miren, si entramos y vemos que no hay nada, podríamos retroceder utilizando cd y dos puntos. Dos puntos nos va a hacer referencia al directorio anterior. Entonces, si ejecutamos, volvemos a listar, vemos que estamos exactamente en el directorio anterior ahora. Home Lucas. Vamos a hacer una vez más la prueba. Listamos el contenido, verificamos en qué ruta estamos, entramos, por ejemplo, a Documents,
listamos el contenido, vemos que no hay nada, estamos en Documents y si quiero salir, CD y dos puntos. Y volvemos a entrar al directorio anterior. Si yo del Lucas, del directorio Lucas, quiero yo retroceder al otro directorio, podría yo hacerlo de igual manera, CD dos puntos. Y ya está. Estamos en barra home. Y así hasta la raíz podemos ir. Bien, esta sería la navegación y el listado de contenido, ¿no? Vamos a ver unas opciones ahora para gestionar más en detalle. Por ejemplo, si yo quiero entrar a un directorio, pero yo no sé, perdón, si yo quiero conocer el contenido de un directorio en específico, que no necesariamente sea el, el directorio actual, porque si ejecutamos ls, nos va a dar el contenido del directorio actual. Pero si es que yo quisiera conocer, por ejemplo, lo que hay en Home, en este caso, o puede ser cualquier directorio, ejecutamos de esta manera. ls y le indicamos también el directorio Home. Y vemos que está dentro de Lucas. Ahora, si sabemos que Lucas, el directorio Lucas, está dentro del directorio Home y queremos listar el contenido de este directorio, podríamos hacerlo de esta manera. ls, escribimos Home, porque Home es el directorio que contiene al directorio Lucas. Y luego vamos a poder ver. Ejecutamos y vamos a poder ver. Esto vendría a ser, ¿no? Como podemos ir listando el contenido. Para que no tengan, porque sé que algunos, antes de haberles mostrado esta opción, de esta manera, habrán pensado, bueno, si yo quiero mostrar el contenido que hay en el escritorio Lucas, primero entraría, ¿no? Entraría en Home, listo el contenido, entro en Lucas y listo el contenido. Ambas maneras son válidas, pero una es más eficiente que otra por el mismo ahorro de tiempo, ¿no? Igual, si es que yo quiero averiguar antes de entrar, porque si es que yo no averiguo lo que hay, por ejemplo, en downloads, en descargas, y yo entro y listo contenido, pues estaría perdiendo tiempo. Tendría que salir otra vez. Para ello, entonces, directamente listo el contenido que hay en downloads, verifico que no hay nada y bueno, ya simplemente me ahorré el entrar. A ver, otro aspecto que deberíamos tener también en cuenta es que podemos, al igual que podemos retroceder, podemos listar no solamente lo que hay en un directorio posterior, por así decirlo, no, de nuestra ruta en adelante. Por ejemplo, a lo que me refiero, si estamos en barra Lucas, no solamente podemos listar lo que hay dentro de barra Lucas y los directorios que están dentro de Lucas, sino que podremos listar lo del contenido anterior, usando la misma lógica que con CD. Si con CD dos puntos retrocedemos, con ls y dos puntos haciendo referencia al directorio anterior, que en este caso del directorio anterior vendría a ser home. Y como dentro de home está Lucas, es por ello que muestra Lucas. Y de la misma manera, mostramos el contenido anterior, pero a su vez retrocedemos otro nivel, otro directorio. Y en este caso, como hemos retrocedido dos, Lucas y home, aquí sería, ¿no? Lucas y home, como hemos retrocedido, se nos muestra lo que hay en el nivel pues, en el que estamos. En este caso vendría a ser la raíz. Son formas de ahorrar tiempo, son pues muy efectivas para el ahorro de tiempo más que nada y la productividad, para no tener que estar yendo, retrocediendo. No, es algo que consume tiempo. Porque imaginen que tuviéramos una ruta que ocupe quizás 5 directorios, 6 directorios. Tendríamos que entrar una por una para verificar qué hay en cada directorio y si no hay, pues perdimos tiempo. Es por ello que mejor, por ejemplo, vemos lo que hay en etc. Lo que hay en etc, por ejemplo, en caps, ls, etc, caps. Luego queremos ver lo que hay en interfaces. Vemos que no hay nada. Ahora, hubiéramos perdido tiempo si hubiéramos hecho esto. cd etc, luego listamos el contenido y vemos que acá adentro está caps. Y luego dentro de caps hubiéramos visto que hay cd interfaces. Y listamos y, oh, sorpresa, no hay nada. Perdimos tiempo. Bien. Entonces, otra manera en la que podemos ahorrar tiempo.
Bien, ahora, si es que nosotros quisiéramos ver el contenido que está en la raíz, o listar un contenido que está dentro de la raíz y comenzar a explayarnos por los directorios, no tendríamos que hacer necesariamente esto. No tendríamos que hacer ls barra barra, perdón, punto punto barra, hasta llegar hasta la raíz, porque aquí vemos que tenemos tres directorios. Entonces deberíamos retroceder tres directorios. No hace falta hacer esto, porque aplicando la lógica podemos ver lo que hay en el directorio de la raíz y así comenzar. Ahorramos el tiempo. Y ahora dirán, no, bueno, esto es poco, pero llegará el momento en el que tengan que aplicar pues una larga lista de comandos y ahorrar tiempo es lo más eficaz. Si yo quisiera, por ejemplo, listar lo que está en el directorio proc de barra, no tendría que hacer esto, por ejemplo. No tendría que retroceder tres niveles y como dentro de la barra está proc, recién ver lo que hay en proc. No, claro que es válido, como menciono, es válido, pero no es lo ideal. Lo ideal en este caso vendría a ser simplemente poner la barra para posicionarnos dentro de la raíz y ver lo que hay en proc, porque proc está dentro de la raíz y tendremos el mismo resultado y en menor cantidad de, de texto que escribimos. Y así como podemos ir pues haciendo el listado del contenido y la navegación entre rutas. Ahora, si es que yo quisiera irme, quisiera regresar a mi directorio personal, solamente tenía que poner barra. Y como sé que dentro de barra está home, porque aquí, perdón, aquí lo vamos a poder ver, entro en barra home. Y como sé que mi usuario es Lucas y la carpeta igual, ya entré en Lucas. Que ahora diferente hubiera sido si es que yo hubiera hecho esto, ¿no? Si es que yo hubiera hecho esto. cd punto punto entrar en Home y entrar en Lucas. Da el mismo resultado, pero dense cuenta la cantidad de texto que escribimos. Es más corto. Ya, entonces ya hemos visto el primer punto, que es el listado de contenido y la navegación entre rutas. Ahora vamos a pasar a lo que vendría siendo la creación de archivos y directorios. Bueno, antes de pasar, para hacer un pequeño resumen, el listado de contenido es poder ver lo que hay dentro de un directorio, ¿no? Ver lo que hay dentro de un directorio, dentro de una determinada ruta, para conocer su contenido. Quizás porque hay un archivo de nuestro interés, hay otra carpeta, hay un programa que necesitamos ejecutar y es la razón por la cual debemos de listar el contenido de un directorio. Y la navegación entre rutas es porque podemos acceder a ese directorio para poder gestionar algún contenido que quisiéramos crear, cambiar, modificar, ¿no? Eliminar. Entonces necesitamos acceder a esa ruta. O podemos simplemente por la necesidad que tengamos acceder a esa ruta, ¿no? Poder cambiar entre directorios. Como de un directorio X podemos pasar al directorio Y, viceversa, y al directorio que nosotros deseemos. Como segundo punto, voy a eliminar esto de aquí para que no maree. Como segundo punto vamos a ver la creación de archivos y directorios. Como nosotros vemos, la razón de entrar a un directorio es porque queremos encontrar contenido. Si nosotros buscamos dentro de etc., encontramos tanto archivo como directorios. Ahora, ¿cómo haríamos nosotros para poder encontrar, perdón, para poder crear tanto archivos como directorios? Miren, supongamos que yo entro aquí yo tengo que entrar a mi carpeta de Documents y veo que no hay nada. Y a mí me han encargado que yo cree un par de archivos y un par de directorios, porque necesito almacenar información. Supongamos que somos administradores de sistemas, ¿no? Y nos han encargado, ¿sabes qué? Créame un archivo para almacenar este correo y esta contraseña y estos datos, porque los vamos a utilizar posteriormente. Por ahora necesitamos almacenar. Bien, es fácil nosotros poder entrar aquí en la parte gráfica. Voy a hacer los ejemplos siempre desde la parte gráfica y luego de la parte de línea de comandos, para que los que están enteramente acostumbrados a la línea, perdón, a la interfaz gráfica puedan entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y no parezca eso, pues, algo complejo. Entonces, estamos en el home, que podremos haber entrado a cualquier ruta, ¿no? Podemos entrar aquí o a la unidad que tengamos.
En ese caso vamos a entrar al Home, entramos a Documents y nosotros podremos crear aquí damos clic derecho y nos va a salir, ¿no? New Folder o crear pues un documento. Vamos a crear, por ejemplo, un directorio. Vamos a ponerle mi directorio. Ya está. Y aquí dentro podemos seguir creando más, ¿no? Entonces, eh, vamos a, perdón, vamos a minimizar esto. ¿Y cómo es que nosotros listamos y aquí encontramos mi directorio? Pero nosotros queremos hacerlo desde la terminal. ¿Cómo es que podemos hacerlo? Tenemos un comando llamado mkdir, que mkdir, para quien le parezca extraño, significa make directory, hacer un directorio, crear un directorio. Entonces, bajo esta lógica, sería crea un directorio con el nombre, en este caso podríamos ponerle eh, mi directorio 2, por ejemplo. Creamos el directorio, listamos el contenido y vemos que aquí está, mi directorio 2. Y si es que accedemos desde la interfaz gráfica, vemos que aquí está, mi directorio 2. Igual si es que listamos desde aquí, ¿no? Entonces, nosotros podemos entrar a este directorio. Mi directorio y podemos seguir creando más directorios. Por ejemplo, en directorio 1 tenemos la particularidad de que nosotros, si es que dejamos un espacio, podemos seguir escribiendo el nombre de otro directorio que queremos crear. En este caso, podría ser directorio 2 y directorio 3. Vamos a poner algo más realista, por ejemplo. Vamos a salir, ahí están esos directorios, ¿no? A nosotros nos encargaron almacenar datos. Vamos a suponer que son datos, por ejemplo, vamos a tener datos de empleados, datos de correo electrónico y datos quizás de un usuario y contraseña de una página web. Entonces, nosotros deberíamos crear estas tres carpetas. Sería mkdir, supongamos la primera carpeta, datos empleados. La segunda, siempre dejamos un espacio para indicar que es otro documento, otro directorio. Algo aquí a tener en cuenta no significa que si es que yo quiero crear, por ejemplo, un directorio llamado datos empleados, no puedo hacer esto de dejar un espacio, porque el comando mkdir va a interpretar de que se trata de un directorio llamado datos y de otro directorio llamado empleados, no de un directorio llamado datos empleados. Vamos a hacer la prueba. Vemos que son dos directorios aparte. Dos directorios aparte, ¿no? Si yo quiero entrar cd datos empleados, me va a decir de que estamos recibiendo dos argumentos. ¿Por qué? No se está tratando de un solo nombre, porque al dejar nosotros un espacio, mkdir asume que se quiere crear dos directorios, uno llamado datos y otro llamado empleados. Bien, nosotros deberíamos crear entonces mkdir datos empleados. Es buena práctica que como separador, en lugar de un espacio, utilizar un guión bajo o guión, pero generalmente se suele utilizar guión bajo. O en lugar de dejar un guión bajo, podemos dejar espacio, pero si es que el nombre va entre comillas. Y nosotros luego accederíamos con cd, entre comillas, y datos empleados. Pero en ese caso vamos a poner datos empleados, luego otro correos empleados y luego credenciales web. Listamos el contenido y vemos que tenemos aquí los tres directorios. Tanto datos empleados, una opción que les doy de ls para verlo no de forma horizontal sino de forma vertical es ls-1. Aquí podemos ver de esta manera. Correos empleados, credenciales web y datos empleados, que fue lo que nosotros indicamos. Ahora, si es que nosotros queremos entrar al directorio, por ejemplo, correos empleados, ya nos encontramos dentro del directorio correos empleados. Vemos que no hay nada. Ya está. Entonces, si es que nosotros quisiéramos crear aquí un archivo, pues lo mismo sería, ¿no? Entramos a la interfaz gráfica, clic derecho y nos va a salir para crear un archivo.
Pero ¿cómo sería si es que nosotros queremos hacerlo desde la terminal? Podremos utilizar el comando touch para poder crear un archivo. Y lo mismo, la misma lógica de que los directorios. No se puede dejar un espacio entre los nombres porque touch va a pensar de que se trata de dos archivos. Claro que se puede dejar espacio para crear archivos diferentes, pero si es que nuestra intención es que nuestro nombre del archivo o directorio tenga un espacio, debemos de utilizar entre comillas el nombre. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a poner touch y vamos a poner entre comillas mi archivo. Y vemos que aquí está entre comillas porque el espacio es parte del nombre, no significa que hay dos archivos. ¿Qué diferente sería si es que yo hago touch mi archivo? Vean que aquí ni siquiera está en el orden correcto porque generalmente se pone en orden ascendente, ¿no? Alfabético y no hay las comillas. De tal manera que si yo hago, por ejemplo, eh, a ver, vamos a llenar contenido aquí. Para nosotros abrir un archivo, podríamos hacerlo desde la interfaz gráfica, ¿no? Ya se sabe, por ejemplo, correos empleados. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí para que lo vean de mejor manera, mi archivo con el nombre en espacio y entre comillas es un solo archivo, mientras que mi espacio archivo sin comillas vendría a ser dos archivos. Le hacemos doble clic y vamos a poder abrirlo. Aquí podremos llenar datos de empleados. Por ejemplo, estos son los datos de empleados. Empleados. Aquí podemos poner eh, nombres, apellidos, edades y cargos, por ejemplo. Pero como ya sabemos, nuestra intención no es hacerlo desde la interfaz gráfica. Vamos a hacerlo sin guardar. ¿Cómo podríamos hacer? Nosotros tenemos varias opciones para poder llenar contenido en un archivo. Nosotros podemos editarlo con un editor de terminal que se llama Nano. Con Nano vemos que se abre de esta manera, como que si fuera, vean esta pantalla como si fuera realmente esto. Vemos que aquí tenemos, no hay mucha diferencia. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver por qué no hay mucha diferencia. Solamente la apariencia. Nosotros al comando nano deberíamos de pasarle como argumento el nombre del archivo que queremos editar. En ese caso vamos a editar, vamos a crear y ahora sí un nombre formal para un archivo, touch, por ejemplo, datos. Datos.txt, porque la extensión .txt es de texto, ¿no? Entonces ponemos nano datos.txt. Si es que nosotros entramos aquí en la interfaz gráfica, vamos a poder apreciar esto. Vamos a ver que no hay mucha diferencia. Aquí arriba se puede apreciar el nombre del archivo, aquí también el nombre del archivo, y seguido abajo el espacio en el que podemos llenar el contenido, ¿no? Aquí también. Esto que se ve aquí abajo son ayudas para poder gestionar el archivo. Por ejemplo, para guardar podemos presionar control O podemos presionar control S para guardar también y luego presionar control X para salir. Vamos a ver, por ejemplo. Nosotros queríamos llenar datos, vamos a ponerlo así, vamos a darle estilo. Datos de empleados. O vamos a poner datos de mejores empleados del mes. Queremos premiarlos. Entonces vamos a poner no, vamos a poner mejor como empleado uno. Y aquí ponemos nombre. Si quieren dejar estos espacios así de forma rápida, pueden presionar la tecla de tabulación. Esa tecla que está a la parte izquierda del teclado, que tiene una flechita hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Eso le va a hacer este recorrido, estos espacios. Se llama tabulación o sangría. Vamos a poner nombre. Vamos a poner, por ejemplo, hackercito. Hackercito, gran hacker. Apellido, por ejemplo, hacker one. Vamos a poner edad. Vamos a poner que es un hacker ya experimentado, así que tiene sus
tiene sus 45 años, por ejemplo. Y pues logros por los cuales está siendo el empleado número uno, vamos a poner comprometió la red interna con los ojos cerrados, por ejemplo, sin mirar el teclado ni la pantalla. ¿Cómo lo habrá hecho? Seguro es mago. Empleado 2, vamos a poner rellenar datos. Nombre, este va a ser hacker, mini hacker va a ser. Apellido, vamos a poner hacker 2. Hacker One es una plataforma, pero vamos a poner hacker 2. Ya. Edad, este sí es un poco menos experimentado, así que vamos a poner que tiene sus 31 años. Y logros por los cuales está siendo felicitado y conmemorado como un empleado del mes. Vamos a ponerle que comprometió la red, comprometió la red interna, pero con un ojo abierto. Ya está. Si es que nosotros queremos guardar este contenido, porque así como nosotros podemos acceder a ese archivo y poner aquí datos, por ejemplo, saluditos desde mi archivo de texto, simplemente damos a guardar y cerramos. Aquí no me va a dejar cerrar porque hay más archivos abiertos, pero ya está. Guardamos y cerramos y ya está. Ya se guardó. De tal manera que si yo vuelvo a entrar, aquí está el contenido. Bien, pero en este caso, ¿cómo podemos hacerlo desde Nano? Podríamos presionar Control S. Aquí vemos que dice que se ha escrito 16 líneas. Control S y luego Control X. Es importante dar Control S después, antes de dar Control X. Control S es para guardar, viene de Save, guardar o salvar. Y Control X, como dice aquí la ayuda, es importante que se guíen de las ayudas. Las ayudas no son para dar temor ni terror. Si es que ven esto y no lo entienden, copian, se acercan a Google, pegan y buscan qué significa. Control X y Control X. Perdón, Control S y Control X. Y salimos. Si es que nosotros nos dirigimos a la interfaz gráfica, vemos que aquí tenemos datos y aquí está. Eran 16 líneas que se habían escrito, dejamos dos espacios, dos líneas, seguro se me pasó eso. Por aquí tenemos lo que hemos escrito, datos de mejores empleados del mes. Empleado uno, lo que hemos escrito, y empleado 2, que comprometió la red interna, pero con un ojo abierto. Bueno, entonces, ya hemos visto, ¿no? Cómo escribir. Y ahora, bien, desde la interfaz gráfica podemos ver el contenido, pero ¿cómo podría yo ver el contenido desde la terminal de datos? Podemos hacerlo con el comando cat para leer el contenido, datos de datos.txt. Ahora, cuidado se confundan con esto. Cat es para listar el contenido de un archivo, es decir, lo que hay dentro del archivo, más no de directorios. Si nosotros ponemos, vamos a poner, por ejemplo, cat de la barra, te va a decir que la barra es un directorio, haciéndote referencia a que cat es para archivos, no para directorios. Sea con el directorio que pongamos, por ejemplo, con Lucas, te va a decir, perdón, ay, ay, puse cd, era cat Lucas. Te va a decir que Lucas es un directorio. Así igual yo puedo leer lo que había escrito en el archivo mi. Si hubiera contenido en mi archivo, por ejemplo, en mi archivo, aquí debería salir, pero como no hay contenido, no hemos escrito contenido, pues no estamos observando nada. Bien, aparte de llenar contenido de esta manera, porque Nano al final también no solamente nos permite leer el contenido, sino que también eliminarlo. Supongamos que empleado 2 al final no rindió lo suficiente, podríamos comenzar a eliminar eso, ¿no? Ya nos acercamos y eliminamos empleado 2. Pero, ¿qué pasa si que son muchas líneas? Dentro de Linux podemos utilizar control y la letra K para borrar una línea entera. Vean esta diferencia. Control K, control K, control K, control K. Se, se elimina las líneas enteras. Vamos a dejarlo aquí empleado 2 y listo para llenar datos aquí, por ejemplo.
Aquí vamos a poner inserte datos del empleado 2 para quien le toque llenar datos después. Y si listamos el contenido de datos.txt, vamos a ver que aquí está, ¿no? Se ha modificado. Y ya está. Ahora, una forma desde la terminal de poder llenar el contenido sería con el comando echo. Echo nos va a permitir mostrar el contenido, mostrar un texto en pantalla. Por ejemplo, hola mundo desde Ubuntu. Aquí se nos muestra, hola mundo desde Ubuntu. Podríamos poner echo aprendiendo a gestionar Linux. Pero ahora, ¿qué pasa? Ya, está bien, perfecto, se me muestra el contenido que le pasamos a echo, pero ¿dónde lo puedo almacenar o cómo lo puedo almacenar? Supongamos que nosotros creamos otro directorio, perdón, otro archivo llamado, por ejemplo, planesverano.txt para planificar nuestras aventuras de verano. Utilizamos echo y nosotros podemos escribir aquí, ¿no? Por ejemplo, este verano iré a la playa. Pero para ponerlo dentro de ese archivo debemos utilizar el símbolo mayor que. Significa que todo lo que muestre como resultado la ejecución de este comando, que vimos que echo nos va a permitir mostrar por pantalla este texto, quiere decir de que lo que le pasemos a echo lo redirija, es decir, lo envíe hacia lo que nosotros le indiquemos, que en este caso es planesverano.txt. No se ha mostrado nada porque se ha almacenado en planesverano.txt. Si ahora escribimos cat planesverano.txt, vemos que aquí dice este verano iré a la playa. Si es que queremos corroborar y escribir y ver que aquí vemos que efectivamente está este verano irá a la playa. Ahora, si es que nosotros queremos seguir almacenando, algo que pensarán ustedes ahora es que, bueno, yo quiero almacenar otro dato, entonces hago, por ejemplo, luego iré a París, por ejemplo. Y bueno, yo quiero seguir almacenando más información, así que pongo verano, plan de verano, lo redirijo, es decir, lo que me muestre eco, utilizando este texto que le hemos indicado que es luego ir a París, para que lo que está dentro del archivo diga, este verano ir a la playa, luego ir a París, lo redirigimos a planesverano.txt. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Dice solamente luego iré a París. Bueno, cualquiera piensa, quizás es un error lo que se está mostrando. Voy a verificar. Y entra y efectivamente dice solamente luego ir a París. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Se equivocó el instructor del video? No. Lo que pasa es que cuando utilizamos este símbolo, agregamos texto. Pero si es que sobre ese archivo seguimos agregando con este símbolo, lo que estamos haciendo es sobreescribiendo. Para quien no sepa sobreescribiendo, le voy a poner aquí un ejemplo. Supongamos que aquí tenemos ya esto, ¿no? Que ya lo hemos puesto con este símbolo de mayor que para redirigir el contenido, ¿no? Aquí está. Luego, que supongamos que queremos poner eco para al final terminar de compras por ejemplo, en China, por ejemplo. En China. Y lo redirigimos al archivo planesverano.txt. Lo que estaríamos haciendo es que si aquí hay contenido, se estaría borrando para poner lo que hay aquí. Se estaría sobreescribiendo, es decir, borro lo que hay antes y agrego el nuevo contenido que se me indica. Y ahora, ¿es solamente esta la utilidad de echo? No, porque también podemos utilizar el otro doble redirector. Por redirector entiéndase, ¿no? De que redirigimos, es decir, enviamos de aquí hacia acá, por ejemplo, del punto X al punto Y. Enviamos esos datos, ¿no? Entonces, decía, luego
Iré a París, creo que era lo que decía antes. Ya. Entonces, enviamos. Si ahora leemos planes verano.txt, vamos a ver que ahora sí dice luego ir a París para al final terminar de compras en China. Y si es que le seguimos agregando, vamos a poner, será un gasto económico inmenso, pero valdrá la pena. Y seguimos enviando a planes verano.txt. Y si ahora leemos, vamos a primero limpiar aquí, cat planes verano, y dice luego ir a París, pero al final, para al final terminar de compras en China, será un gasto económico inmenso, pero valdrá la pena. Y vemos cuál es la diferencia, ¿no? Entre solamente utilizar un redirector a utilizar doble redirector. Uno sobrescribe y el otro agrega la línea debajo de otra. Entonces, si hacemos, por ejemplo, sobreescribiendo mi archivo y le agregamos solamente un redirector, se va a sobreescribir y perderemos lo que ya había antes. Bien, ya hemos visto cómo crear directorios, cómo crear archivos, cómo gestionar estos archivos en la parte de la lectura y escritura de estos archivos y directorios, porque hemos aprendido a crear directorios dentro de directorios y archivos dentro de directorios. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Vamos a aprender a eliminar archivos y directorios, porque supongamos que ya dice el jefe, bueno, ya saben que, ¿sabes qué, Pepito o Juanito? Ya no necesitamos esa información. Puedes eliminarla, por favor. Entonces, ya. Ah, no, ya sabe que jefe, ya lo voy a eliminar. Y utilizamos el comando rm, que significa remove, remover, eliminar. Entonces, nosotros le indicamos a rm, remove, que queremos que elimine un archivo o un directorio, o un conjunto de archivos o un conjunto de directorios. Pero aquí vamos a ver una diferencia, que para eliminar archivos solamente tenemos que utilizar el comando rm, sin ningún parámetro. Ya le podemos pasar, por ejemplo, archivo, que era este. Si ejecutamos ls, ya no va a estar. Podemos eliminar varios al mismo tiempo, como digo, rm, archivo, y datos, y mi también, luego el otro llamado mi archivo. ¿Qué ha pasado? Ah, ya, era datos.txt. Olvidé eso. Cierto, claro. Aquí ya se había borrado. Ya se había borrado antes, por la ejecución anterior del comando. Entonces, tendría que eliminar remove planes verano.txt y ya se ha eliminado. Ahora, ¿qué pasaría si es que hay muchos archivos? Quizás alguien ya se le ocurrió, ¿no? Que creamos, por ejemplo, eh, vamos a poner archivo uno, archivo 2 y archivo 3. Supongamos que son 100 archivos. No vamos a pasarnos escribiendo rm y aquí un archivo uno, archivo 2, archivo 3 hasta llegar hasta el 100. Cuando nosotros queremos eliminar todo, absolutamente todo, ponemos rm y un asterisco. Asterisco significa todo. Es un comodín que significa todo. Y vemos que es eliminado todo. Ya está. Y ahora, la diferencia que yo les decía es que para nosotros eliminar directorios deberíamos de utilizar el parámetro "-r" de rm, "-r", para indicar que queremos eliminar un directorio. Porque vamos a ver lo que va a pasar. Nosotros creamos, por ejemplo, mkdir directorio 1 y ponemos rm de directorio 1, nos va a decir que no se puede eliminar porque directorio 1 es un directorio. Y para ello, verificamos que ahí sigue. Entonces colocamos rm-r de directorio 1 y ahora no nos genera error. Y listamos el contenido y ya se ha eliminado. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver este ejemplo. Vemos que, a ver, vamos a entrar a correos empleados. Vamos a crear aquí varios archivos. Archivo 1, archivo 2 y archivo 3. Ahora
Este directorio tiene contenido. Acuérdense, tiene archivos dentro. Vamos a poner rm-r de correos empleados y los elimina. Por eso hay que tener cuidado también el poder ejecutar los comandos. Eliminó el directorio con todo lo que hay dentro. Ni siquiera te preguntó si es que quieres eliminar. Ahora, una forma de hacer que nos pregunte sería rm-r para indicar que queremos eliminar uno de los directorios que hay aquí y poner i, la letra i. Datos empleados y queremos también eliminar el otro llamado empleados y el otro llamado mi directorio. Mi directorio. Aquí te dice, ¿quieres remover el directorio datos empleados? Le das Enter. ¿Quieres remover el directorio empleados? Enter. Y mi directorio, Enter. Y ya está. Esta es una forma de precaución. Ah, es cierto, cierto. Tengo que poner la Y, la Y y la Y. Y ahora sí los va a eliminar. Porque Y es de yes, dependiendo del idioma en el que esté su sistema. En ese caso, lo ha eliminado. Nos va preguntando. Es una forma de ir viendo qué es lo que estamos eliminando. Porque quizás ahí se nos incluyó un archivo o un directorio que no queremos eliminar. Entonces, esta es una forma interactiva, por así decirlo. Nos va preguntando, ¿quieres eliminar eso? ¿Estás seguro que quieres eliminar esto? Y si le indicamos que sí, lo elimina. Y si es que no, no lo elimina. Y aquí ya podemos, por ejemplo, rm-r y especifica que queremos eliminar todos los directorios que están presentes. Y hemos eliminado los directorios que están presentes. Y eso vendría a ser por este video en el que estamos viendo la gestión de estos objetivos, ¿no? El listado del contenido de la navegación entre rutas, la creación de archivos y directorios y cómo eliminar archivos y directorios. La manera más rápida de aprender es poniendo en práctica siempre esto todos los días, hacer de Linux un sistema diario, no un sistema que lo abren el fin de semana, al menos 5 minutos al día, 10 minutos al día basta para poder aprender, ¿no? No lo vean como algo extraño, de que solamente abro Linux cuando veo un curso o leo un libro, sino que sea su día a día. La mejor manera de acostumbrarse a algo, a un idioma, a, a una cultura, algo es familiarizándose día a día con eso, ¿no? Y pues espero que se haya entendido los temas que he explicado y sea pues sobre todo de apoyo y de aporte para ustedes en conocimientos. Pues estaremos viéndonos para otro video.